Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al grupo de estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo concerniente a la semana 18 de Aprendo en Casa, tercer grado de secundaria, día 3. Repito, matemática, tercer grado de secundaria, día 3. Muy bien, entonces vamos a tratar de hacerlo en forma bien explicada para que lo entiendan. Atentos entonces los jovencitos y jovencitas de tercer grado de secundaria. Semana 18, entonces, continuando con este desarrollo del programa Aprendo en Casa. Estos problemas, ya saben, son bajados de los que se publican en la web semana a semana, no están en el libro. Eso vale aclararlo. Muchos están preguntando si estos problemitas están en los libros. Pues no están, son los problemas que de aquí se desprenden, pues, los retos en la semana, tanto para televisión y radio, que bueno, que son similares. Entonces, atentos al desarrollo de la clase, día 3. Bien, el título, pues, de esta semana para el tercer grado le han puesto: determinamos la variable de estudio y elaboramos encuestas sobre el quechua. Bien, hay que leer la situación porque es un poquito larguita, entonces es bueno siempre combinar la lectura con los conocimientos matemáticos. Veamos. Nos están diciendo: realizamos un estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua. Según datos del Ministerio de Educación del 2013, en el Perú el quechua es considerado una lengua vital, aunque muchas de sus variedades en realidad estén en peligro de desaparecer. Hubo ciertamente una disminución significativa de la importancia relativa del quechua como idioma en el país. Al inicio del siglo XX, el 60% de población era quechua hablante, en tanto que a inicios del siglo XXI solo ya era quechua hablante, pues, el 15%. Pero en términos absolutos hay más quechua hablantes en el 2014 que los que habían en 1876, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí está la fuente. Si los estados no adoptan políticas y estrategias firmes y duraderas, es probable que más del 50% de los cerca de 7,000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones. El 96% son lenguas habladas por apenas el 4% de la población mundial. En el Perú hay avances importantes y también grandes desafíos. No están a salvo todas las lenguas. De los 47 idiomas considerados como oficiales, se calcula que 17 están en serio peligro de extinción por la mínima cantidad de hablantes. Hay que tomar medidas urgentes para proteger estas lenguas y evitar que tengan el mismo destino de por lo menos 37 lenguas habladas en el territorio peruano que desaparecieron. Es relevante la iniciativa del Ministerio de Cultura mediante el Instituto de Radio y Televisión, que están ampliando su programación con noticieros en quechua y aymara. Desde luego que se pueden citar muchos más ejemplos que dan cuenta que hay un camino abierto, pero es fundamental fortalecer las políticas y estrategias y armonizar la institucionalidad con la participación y corresponsabilidad social para su plena implementación. El reto, digamos, de esta actividad de este día 3 recoge información sobre qué factores influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechohablantes al inicio de este ciclo. Muy bien, entonces extraído este párrafo, ¿no?, recuperado del Diario El Peruano del 21 de febrero del 2017. Para resolver el reto, entonces, ojo, el reto es: recoge información sobre qué factores influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechohablantes al inicio de este ciclo. Entonces, lo que nos interesa es, pues, recoger información de la población peruana, ¿no?, para determinar las características, digamos, los factores que influyeron justamente a que menos gente hable el quechua. Muy bien, entonces, para resolver el reto realizaremos una investigación aplicando estadísticas y tendremos en cuenta los siguientes pasos. Paso 1, elige y delimita cuidadosamente tu población de interés. Paso 2, selecciona la muestra. Y paso 3, elabora y aplica una encuesta. Muy bien, solamente hasta la aplicación de la encuesta, ¿ya? Eso es lo que nos están diciendo. Bien, entonces, pero antes de ello hay que definir algunos conceptos, como por ejemplo la población. Antes de desarrollar el reto, la población la vamos a llamar a todo el conjunto de elementos que posee una misma característica a ser analizado, de lo cual se desea información.
Ejemplo, conjunto de alumnos en donde se quiere pues estudiar el rendimiento académico de todos los alumnos de las escuelas del Perú, ¿no? Un segundo ejemplo de población, por ejemplo, los profesores de la especialidad de matemática en el Perú. Listo. La muestra. La muestra es una parte de la población, es todo su conjunto finito y representativo de la población. Ojo a la palabra representativo. ¿Qué pasa? Que a veces las muestras son muy grandes, muy holísticas, muy totalizadoras, muy extensas, mucho gasto de repente para hacer un estudio. Imagínate que le vamos a aplicar pues una encuesta a los más de 31 millones de peruanos para saber sobre un tema. Entonces la muestra, digamos, es una parte, es un subconjunto de la población en la cual se extraen personas para ser encuestadas sobre cierto tema. Pero ese muestreo tiene que pasar por ciertas técnicas que de aquí también las vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la muestra y la población no deben perder las características a estudiar. Si quiero yo estudiar, por ejemplo, el rendimiento académico de alumnos de las escuelas del Perú, entonces una muestra sería el rendimiento académico de los alumnos del primer grado, por ejemplo. ¿No? Entonces, no pierde la esencia de lo que quiero estudiar, que sería, digamos, el rendimiento académico, pero en este caso solamente voy a escoger alumnos del primer grado y de repente hasta focalizo ciertas escuelas, ¿no? Vamos a suponer que quiero estudiar características de los profesores de la especialidad de matemática. Una muestra representativa sería profesores de la especialidad de matemática que son nombrados en Arequipa, Chiclayo y Callao. Bueno, disculpen acá, aquí era la palabra Callao, ahí se me ha pasado la letrita. Muy bien, bueno, eso sería, ¿no? Entonces, entender que la muestra es una parte, es un subconjunto de la población que me ayuda pues a estudiar ciertos datos, hacer una investigación para no hacer tanto gasto, demandar tanto tiempo, en fin. Bien, eso que les quede claro. Otros conceptos es sobre la situación de la variable. La variable es la característica que se registra o se desea investigar. Ojo que estas características que se registran se deben hacer mediante una encuesta, ¿no? Vamos a suponer que quieres averiguar sobre las notas trimestrales de los alumnos en un colegio, ¿no? O el estado civil de un grupo de personas, si son casados, viudos, divorciados, o de repente el número de accidentes de tránsito que ocurre en cierta ciudad, sobre todo en las ciudades que son urbanas, ¿no? El peso de un grupo de niños de igual edad, ¿no? Los pesos varían. Entonces la variable, la misma palabra lo dice, es el dato que sufre variación dentro de una escala, recorrido o intervalo. Listo, entonces múltiples variables, ¿no? De repente quiero saber cuántos hijos tiene 100 familias, de repente la preferencia de un canal televisivo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pero las variables se clasifican en dos partes bien definidas. ¿Cuáles son? Las cualitativas y las cuantitativas. En las cualitativas, las variables hay que tener en cuenta que pueden ser dos subtipos y las cuantitativas también. La cualitativa tiene que ver con lo que la variable define características o cualidades, de ahí viene la palabra cualitativa y no es asociada a números, sino a atributos o propiedades. En cambio, la cuantitativa es asociada a números. ¿Ya? La cuantitativa resulta de medir algo, ¿no? De medir o de contar. Listo, entonces ahí están. ¿Qué tenemos acá en cuenta también? Bueno, las cualitativas, que se llaman también categóricas, están asociadas a una, como ya les dije, ya les expliqué esto, ¿ya? Por ejemplo, la raza, la religión, la marca de un producto, el grado de instrucción, que les digo de repente, la preferencia por un producto, la preferencia de un diario, de un canal televisivo, bueno, en fin, listo. Por ejemplo, vamos a suponer grado de instrucción, ¿no? ¿Cuáles serían las modificaciones de las categorías? De repente primaria, secundaria, superior, de repente religión que profesa, de repente la católica, la hindú, la maometana, qué sé yo, ¿no? Listo, entonces las cualitativas pueden ser nominales y ordinales. Las nominales, ¿qué son digamos, las variables cualitativas nominales? ¿Cuál es la diferencia entre los nominales y las ordinales? En los nominales, esas categorías, las categorías no interesan en orden, el orden. En las categorías no interesan el orden. En cambio, en las ordinales, como bien dice la palabra, ordinales de orden, las categorías sí obedecen a un orden o a una jerarquía. Por ejemplo, ¿qué no interesa un orden? Cuando yo voy a encuestar, vamos a suponer,
sexo, ¿no? Varones, mujeres, ahí sí no interesa quién va primero, quién va segundo, ¿no? El estado civil, casado, soltero, viudo, no interesa el orden. La ocupación o el oficio que profesa un grupo de personas, ¿no? No interesa si son carpinteros, zapateros, choferes, en fin. Listo, pero en las ordinales, las características de las variables sí ya ya sí son, digamos, gobernadas por un orden o una jerarquía. Por ejemplo, nivel socioeconómico, nivel económico. De repente, ahí sí, cuando me voy con mi encuesta, tengo que poner extremo pobre, pobre, bueno, en fin, ¿no? Clase media, bueno, listo. O de repente orden de mérito. Estoy evaluando un conjunto de alumnos y un grupo me sacó a D, otro grupo me sacó A, otro B y otro C. Entonces los ordeno de mayor a menor, ¿no? Eso es. Entonces de repente escojo también a un grupo de alumnos al azar y yo digo, estos están en primero, estos están en segundo, estos están en tercero, estos están en cuarto, estos están en quinto. Entonces se dan cuenta que las variaciones, las categorías de las variables, ¿no? Están estratificadas por orden o por jerarquía. Bien, lo que no pasa con las nominales. Muy bien, entonces esa es la gran diferencia entre las nominales y las ordinales. Bien, en las cuantitativas, como se les dijo, en las cuantitativas están asociadas a números. Sucede pues cuando están asociados a números, resulta de la cuestión de contar o medir o comparar. Dentro de las cuantitativas existen dos, que son las discretas y las continuas. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre las discretas y las continuas? Así rápido les voy a decir, ¿ya? Las discretas son asociadas a números enteros naturales, ¿no? Y las continuas no necesariamente, ¿no? Están más bien definidas dentro de los números reales. Cuando digo dentro de los números reales, puede coger los decimales tanto racionales como los decimales irracionales. Entonces, por lo general, las discretas son números enteros. Por ejemplo, número de hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 4, 5, 8, 9. Nadie me va a contestar, por ejemplo, 9 hijos y medio o 3,6 de hijos. No, ¿sí o no? Entonces, esas respuestas son números enteros. Por ejemplo, la edad también se responde en números enteros, ¿no? Nadie me va a decir tengo 12,3 de años, no. Entonces, en los registros de los DNI y todo eso, las edades siempre se registran con números enteros. Quiero saber el número de pacientes enfermos del COVID, vamos a suponer, en tales hospitales. Entonces, esos son, digamos, variables que me van a dar con números enteros. En cambio, en la continua no necesariamente son números enteros. Esto ya se extiende a todos los números reales. Por ejemplo, el peso, ¿no? El peso de una persona puede ser 60,7 kilogramos, en fin. La talla, vamos a suponer 1,67 de metros, en fin, la velocidad y todo lo que se asocie, digamos, a decimales, así para que lo entiendas mejor, ¿ya? Listo. Discretas, números enteros naturales y inclusive puede ser el cero, y las continuas pues se asocian con números decimales. Listo, muy bien. Entonces, entendido esas cositas, el paso 1 es elegir y delimitar cuidadosamente tu población de interés. Entonces, vamos ya a desarrollar esta cuestión que hemos leído en la actividad y vamos a preguntarnos cuál es la población en el reto planteado, es decir, la población que enmarca toda la cuestión. Entonces, nos están hablando del Perú, que se está justamente perdiendo el idioma quechua. Bueno, entonces la población, profesor, sería todos los habitantes del Perú, que según el censo del 2017 arrojó 31.237.385 habitantes. Listo, pero como bien sabes, no le voy pues a aplicar a todos, una encuesta, ¿no? Tengo que tener una muestra, ¿no? Y ese muestreo y la técnica del muestreo para elegir a esas personas que yo voy a entrevistar, a encuestar, tiene que ser sometida pues a ciertas técnicas. Entonces, jovencitos, el paso 2 sería entonces seleccionar mi muestra. Bueno, hay bastantes, digamos, técnicas acá. Como me hablan del quechua, de repente voy a irme a regiones del sur, regiones del norte, regiones de la selva, donde hablan justamente estos idiomas,
personas, ¿no? Y ya las técnicas del muestreo varían. Los tipos de muestreos aquí varía bastante. Hay dos tipos de muestreo, que es el probabilístico y el no probabilístico. Vamos solamente a hablar del probabilístico, ya que esto es lo que más se aplica para hacer las tablas de frecuencia, los gráficos y todo ello, ¿ya? Es lo que más se usa. Ya, el no probabilístico a veces es conveniente, subjetivo. Bueno, el probabilístico es un poco más, digamos, más serio, más exacto. Listo, el muestreo probabilístico, entonces, como les digo, ¿a qué se refiere? Se basan en el principio de la equiprobabilidad matemática. Es decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Aseguran la representatividad de la muestra extraída y son los más recomendables. Encontramos los siguientes tipos. Vamos a ver un muestreo. Listo, uno de los tipos del muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio simple. ¿Ya? ¿A qué se refiere el muestreo aleatorio simple? Es el procedimiento empleado, digamos, de la siguiente manera. Se asigna un número de repente a cada individuo de la población, luego a través de algún medio mecánico, por ejemplo, bolas de azar, qué sé yo, dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, números generados por una calculadora u ordenador, se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Tengo la población acá del Perú, que es 31.237.385 habitantes. Quiero averiguar sobre esta cuestión del quechua, del tema que hemos leído al inicio, ¿no? Listo, voy a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que en una urna, pues, meto números. Bueno, la urna es algo simbólico, porque ya los medios tecnológicos ahorita nos ayudan bastante, ¿no? Digamos, hacer estas cositas. Pero para que ustedes lo entiendan, voy a dibujar ahí una urna. Imagínense pues que aquí voy a sacar pues al azar, porque esto es al azar, voy a sacar una muestra de 100 personas, ¿no? De repente me sale el número 56, ojo que son 31, más de 31 millones de personas. De repente me sale en la máquina que yo meto digamos, los números, los 31 más de millones peruanos. De repente me sale el que está en el orden 56, de repente me sale el 1117, me sale el 111 por acá. Eso voy recolectando en la muestra, me sale el 231 y así sucesivamente hasta completar las 100 personas de la muestra. Un supuesto de que yo quiera 100 personas de la muestra, ¿no? Entonces ese es el muestreo aleatorio. Todos tienen la posibilidad, digamos, de salir elegidos, ¿no? Mediante algún medio, digamos, mecánico se hace esto. Listo, entonces eso es. Segundo tipo de muestreo es el muestreo aleatorio sistemático. Bien, antes no olvides suscribirte al canal. Suscríbete, dale clic a la campanita y también, claro, naturalmente después de la suscripción al canal, dale clic a la campanita y te avisará cada vez que publiquemos videos de esta magnitud. Entonces, volvemos con el muestreo aleatorio en la segunda parte de este video que inmediatamente después se va a publicar. Listo, nos vemos hasta la próxima.